Hola niñas y niños, ¿cómo están? Bueno, aquí pasamos a otra clase hoy. Eh, Sigan con las medidas de prevención contra el coronavirus, tomemos apuntes, ¿sí? Tomemos apuntes y hay poca gente que me ha respondido la guía. La última guía que hicimos, muy poca gente la necesito. Yo tengo que evaluar, ya tengo que poner nota y si no me entregan la guía, no voy a poder evaluarlos, ¿ya? Eh, ¿Estamos? La guía ustedes ya la tienen ya hace mucho tiempo, ¿sí? Bueno, eh, como veníamos sobre reacciones químicas y vimos cómo balancearlas, digamos, químicamente y por un método que se llama el tanteo, ahora vamos a ver cómo se clasifican las reacciones químicas. ¿Ya? Estas reacciones químicas nos denotan que hay químicos que se han estudiado y clasificado. ¿Sí? Hay personas químicos, las reacciones químicas, para comprenderlas más y aplicarlas en los laboratorios y en las industrias. ¿Ya? Entonces, uno de los criterios para clasificar las reacciones químicas es la variación en el número de moléculas que reaccionan y el número de ellas que se produce. O sea, en realidad esta clasificación tiende a ver cuántas moléculas pertenecen al reactante y cuántas al producto. Y a partir de cómo se mueven las cantidades o cómo se combinan los reactantes para después hacer productos, es como vamos a afrontar esta clasificación. Las reacciones químicas se clasifican en de síntesis, reacciones de descomposición y reacciones de sustitución, como vemos en este cuadro. ¿Ya? Vamos a las reacciones de síntesis. Las reacciones de síntesis o de combinación, que se llaman, son aquellas que producen sustancias con estructuras más complejas. En estas, el número de moléculas de producto es menor que el de los reactantes, tal como muestra el esquema. Las esferas en los esquemas representan átomos o grupos de átomos o moléculas. ¿Ya? Si se fijan, la de síntesis o de combinación producen sustancias con estructuras más complejas. O sea, la estructura del producto es más complejo que lo que de los reactantes. En estas el número de moléculas de los productos, o sea, de estos, es menor que el de los reactantes, tal como muestra el esquema. Acá tenemos un producto y otro, y acá el producto es solamente un elemento. ¿Sí? Si se fijan, acá hay dos elementos o dos sustancias y la combinación de estos dos forman una. Generalmente estas reacciones son exotérmicas, es decir, que liberan energía. ¿Ya? Por ejemplo, la formación del agua a partir de los elementos que la crean. Por ejemplo, tengo dos moléculas de hidrógeno más dos moléculas de oxígeno, la reacción, y forman dos moléculas de agua. ¿Estamos? Que es una liberación exotérmica. ¿Sí? Este es el ejemplo de una eh, reacción de síntesis. Vamos a la otra. Luego está la reacción de descomposición. Me voy a poner aquí. Las reacciones de descomposición consisten en que un proceso de división de los reactantes en sustancias con estructuras más simples. Las reacciones de descomposición consisten en un proceso de división de los reactantes. O sea, estos son los reactantes de división, acá están juntos, aquí se dividen, ¿sí? En sustancias con estructuras más simples. O sea, aquí este era un elemento con una estructura compuesta y se dividen en dos elementos de estructura simple. En estos números las moléculas de producto, o sea, de estos, es mayor que el de la reactante. Acá hay dos moléculas y acá hay una. ¿Ya? En general estas reacciones son endotérmicas. ¿Sí? O sea, para romper los enlaces químicos de las sustancias reactantes es necesario absorber energía. ¿Ya? Las de síntesis, recuerden, eran exotérmicas. Las de descomposición son endotérmicas. ¿Sí? Ejemplo. La descomposición del óxido de mercurio en sus elementos es un ejemplo de reacción de descomposición. Por ejemplo, tengo dos moléculas de mercurio, por una reacción, se dividen en dos moléculas de mercurio, o sea, un óxido, que es el óxido de mercurio, que es este, se divide luego de una reacción, ¿sí? Que es un tipo de reacción, en dos moléculas de
mercurio más las dos de oxígeno. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos el mercurio líquido y aquí hay una división por esta reacción que a partir de absorber la energía porque es endotérmica. ¿Ya? Y la tercera, ¿sí? Es la reacción, son las reacciones de sustitución. ¿Ya? En las reacciones de sustitución el número de moléculas de productos, o sea, de estos, acuérdense que los productos están a la derecha, es igual a las de las reactantes. Fíjense, acá hay una molécula, acá hay dos moléculas, acá hay una molécula, acá hay otra molécula. Entonces, el número de moléculas de los productos es igual a los de los reactantes. Productos igual a los reactantes. Y solamente se intercambian átomos entre ellas. Hay dos tipos de reacciones de sustitución. Por desplazamiento simple o doble. ¿Ya? El desplazamiento simple, las reacciones de sustitución por desplazamiento simple son estas. Fíjate, tengo la molécula A más, perdón, una molécula del elemento A más dos moléculas del elemento BC, reaccionan y fíjense, A y B forman otro compuesto más C, formando otro. ¿Ya? Es el mismo cantidad de moléculas. Estas son las de desplazamiento. Un ejemplo de reacción de sustitución por desplazamiento es simple, es la reacción entre algunos metales y la disolución acuosa de ciertos ácidos. ¿Ya? En el caso de la reacción entre el magnesio y ácido clorhídrico, que es la que vemos abajo, que ya vamos a revisar, este es el ejemplo. ¿Ve? Magnesio más dos moléculas de ácido clorhídrico forman, ¿sí? ¿Sí? Este compuesto, ¿sí? ¿Qué intercambio de átomos? ¿Qué intercambio de átomos se produce acá? Fíjense cuál es el intercambio que se produce después de esto. ¿Mm? Este es el reactivo y esto es el producto. ¿Ya? Entonces, la imagen muestra la reacción entre el zinc y el ácido sulfúrico. ¿Ya? Esta es una y esta es otra que tenemos aquí, fíjense. Esta es la reacción antes aquí y esta es la reacción después. Fíjense. ¿Mm? Entonces, antes de que la reacción ocurra, las sustancias en el vaso son zinc y los iones de hidrógeno y dióxido de azufre. Dióxido de azufre y agua. ¿Sí? Durante la reacción se forma hidrógeno que que se escapa del vaso porque es gaseoso y quedan disueltos los iones de zinc y de CO4. Por lo tanto, el intercambio se da entre el zinc y el hidrógeno del ácido. ¿Estamos? Esos son ejemplos de reacción. ¿Estamos? Luego están las reacciones de sustitución, pero de doble desplazamiento, que es como esta. Fíjense, AB con esos colores más CD, la reacción en donde un elemento de A se junta con D y B se junta con C. O sea, los ejemplos de sustitución doble desplazamiento son las reacciones entre algunas sales y entre hidroxilos y ácidos cuando se encuentran en disolución acuosa. Estos son ejemplos, ¿ya? Pero estos son los ejemplos de las de sustitución por doble desplazamiento, ¿ya? Estos son ejemplos que se producen como este que está aquí, ¿ya? Que si ustedes lo ven, ¿sí? Tiene. La reacción anterior se clasifica como precipitación. La reacción anterior se clasifica también como reacción de precipitación, que es esta que ven aquí, ¿ya? ¿Mm? Esta. Porque aquí no está y después precipita el sólido, ¿sí? Esa es una de doble desplazamiento, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una piscina en la casa y en la noche le echamos un producto, que se echa un producto que es un floculante, ¿qué hace? Eso se transforma en gel al contacto con el agua y a medida que va pasando la noche, como es más pesado, se va hacia abajo de la piscina y va arrastrando todo el sólido. Por eso cuando nos despertamos, toda la tierra está debajo y lo único que debemos pasar es ese elemento que absorbe desde el piso agua y saca solamente el agua con la tierra. Y así podemos traer la tierra del agua, del sólido, que es el ejemplo este que ustedes vieron acá. ¿Ya?
Bueno, con esto terminamos las tres clasificaciones que ustedes deben conocerlas ya y eh, para poder, para poder terminar con el capítulo. Que estén muy bien y que Dios los bendiga.